Capítulo 1. El peso de la oración. El sol moría sobre la Ciudad de México, y como solía suceder en esta megalópolis de concreto y smog, lo hacía de manera violenta. El cielo sobre los edificios multifamiliares de Tlatelolco no se teñía de un naranja suave, sino del color de un hematoma fresco, una mezcla tóxica de violeta industrial, gris plomo y un rojo sucio que presagiaba la noche. En el pequeño departamento de la colonia Doctores, el ruido de la ciudad, cláxenes, vendedores ambulantes, reggaetón lejano, se filtraba por las ventanas mal aisladas. Sin embargo, en la habitación de Sidam, reinaba una paz construida a base de pura voluntad. Había apartado los muebles para crear un espacio limpio, orientado hacia el este, hacia la cuibla. Sidam se ajustó el kufi en la cabeza y se llevó las manos a la altura de los oídos. Allahu Akbar. Inició el salat de la tarde, Asr. Sus movimientos eran fluidos, una coreografía sagrada que había repetido miles de veces desde la infancia. De pie, inclinado, postrado. Su frente tocó el suelo frío en su jod, la posición de máxima sumisión ante el Creador. Subhana Rabbiyal A'la. Gloria a mi Señor, el Altísimo. Buscaba el taqwa, esa conciencia plena de la presencia divina que solía ser su brújula moral y su refugio. Pero esa tarde, la conexión fallaba. No sentía la paz habitual. Sentía estática. Un zumbido en la base del cráneo, como si el aire estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Su corazón latía con una ansiedad que no podía explicar con la lógica, solo con el instinto. Algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Terminaste de intentar arreglar el mundo con plegarias, hermano? La voz rompió su concentración. Sidam terminó la oración, giró la cabeza a la derecha y a la izquierda para el taslim, y se puso de pie. Laila estaba recargada en el marco de la puerta. Tenía 19 años y la furia de un volcán comprimida en un cuerpo pequeño. Llevaba una cufilla palestina al cuello y una mochila llena de pintura en aerosol y pancartas. La oración es el pilar de la fe, Laila. Sin ella, los cimientos se derrumban, dijo Sidam con paciencia, doblando su tapete con cuidado. Pues el pilar no detiene las balas de goma, Sidam, replicó ella, lanzándole una playera negra con un lema de protesta. Necesitamos manos, no rodillas en el suelo. La marcha en Reforma empieza en 40 minutos. Dicen que los granaderos vienen pesados hoy. Sidam suspiró. Amaba a su hermana más que a su propia vida, pero temía por ese fuego que la consumía. Él creía en el cambio pacífico, en el diálogo, en la resistencia civil. Ella creía que el sistema solo entendía el lenguaje del fuego. Voy contigo, dijo él, poniéndose la playera. Pero prométeme que te mantendrás cerca de mí. Si las cosas se ponen feas, nos vamos. Si las cosas se ponen feas, nos quedamos, corrigió ella con una sonrisa desafiante. Pero está bien, señor pacifista. Te dejaré ser mi escudo. La avenida Paseo de la Reforma era un río de gente. Bajo la luz ámbar de las farolas, miles de almas marchaban hacia el zócalo. El canto del justicia, justicia, resonaba contra los rascacielos de cristal de la bolsa de valores y los hoteles de lujo, un grito de guerra de los olvidados contra los dueños del dinero. Sidam caminaba al frente de su contingente, megáfono en mano, dirigiendo los cánticos. Por un momento, olvidó el mal presagio de la tarde. Se sintió parte de algo más grande, una comunidad, secular unida por el dolor y la esperanza. Pero la esperanza es frágil en la Ciudad de México. Al llegar al cruce con Insurgentes, el mundo cambió. No hubo advertencia. Las luces de la calle parpadearon. Una fila de camiones blindados negros bloqueó el paso. Disuélvanse. Tronó una voz metálica desde los altavoces policiales. Es nuestro derecho. Y gritó Laila, corriendo hacia la primera línea con una piedra en la mano. Laila, no. Y gritó Sidam. Entonces, se escuchó el sonido sordo, tomp, tomp, tomp. Latas de gas lacrimógeno llovieron sobre la multitud. El humo blanco y picante engulló la avenida. El pánico estalló. La gente corría, se empujaba, caía. Sidam avanzó a ciegas entre el humo, con los ojos ardiendo, la garganta cerrada.
Laila. La vio a unos metros. Estaba tosiendo, desorientada. Un policía antidisturbios, una montaña de Kevlar y odio, levantó su bastón para golpearla en la cabeza. Saddam no pensó. No rezó. Simplemente actuó. Se lanzó con una fuerza que no sabía que tenía, empujando a su hermana hacia el hueco entre dos coches estacionados. «Cúbrete», él logró gritar. El bastón no encontró a Laila. Encontró el cráneo de Saddam. El mundo estalló en una luz blanca y luego se apagó. Sintió botas. Muchas botas. Patadas en las costillas, en el estómago, en la cara. Lo arrastraron por el asfalto como un saco de basura hasta arrojarlo a la oscuridad de un callejón lateral, lejos de las cámaras y los testigos. ¿Querías paz, turco? Se burló una voz lejana. Aquí tienes tu paz. El silencio volvió poco a poco, solo roto por el sonido de su propia respiración gorgoteante. Saddam intentó moverse, pero no sentía las piernas. Sabía, con una certeza clínica, que se estaba muriendo. La sangre caliente le llenaba la boca, con sabor a cobre y a final. Tasado an la ilaha haya. Atestiguo que no hay más Dios que Dios, intentó pronunciar la Saada, la declaración de fe final. Quería morir como un musulmán. Tu Dios no está aquí, chico, dijo una voz. No era una voz que perteneciera al caos de la policía. Era una voz antigua, profunda, cargada con el peso de siglos de polvo y violencia. Unas botas de cuero gastado se detuvieron frente a su rostro. Saddam alzó la vista, luchando contra la neblina gris que invadía sus ojos. Un hombre lo miraba desde arriba. Llevaba una chaqueta militar de la época de la Revolución y un sombrero gastado. Su rostro estaba curtido por el sol de desiertos que ya no visitaba. Pedro de la Rocha encendió un cigarrillo cipo con una calma insultante, iluminando brevemente sus ojos. Eran pozos negros. No había compasión en ellos, solo un hambre infinita. Has gritado muy fuerte, Saddam, dijo el hombre, exhalando el humo hacia la noche sin estrellas. He escuchado tu corazón desde la azotea. Tienes fuego dentro. Pero la paz es solo el intervalo entre dos guerras. Y tú acabas de ser reclutado para la guerra que nunca termina. El hombre se agachó. El olor que emanaba no era de sudor, sino de sangre seca y tierra vieja. La policía te rompió la columna, hijo. Tu hermana está ahí fuera, sola. Los lobos se la van a comer si no hay nadie que los detenga. La mención de Laila hizo que Saddam intentara levantarse, pero solo logró escupir más sangre. Laila. Pedro sacó una navaja del bolsillo. Con un movimiento rápido, se hizo un corte profundo en la muñeca. La sangre no goteó, pareció palpitar, oscura, espesa, con un aroma que golpeó a Saddam más fuerte que el gas lacrimógeno. Olía a vida. Olía a poder. Olía a prohibición. Y el mundo que conoces se acabó, dijo Pedro, acercando su muñeca sangrante a los labios rotos de Saddam. Tienes una opción. Puedes morir aquí, puro y olvidado, y dejar a tu hermana a su suerte. O puedes beber. Puedes convertirte en el monstruo que los monstruos temen. Saddam miró la sangre. Su mente gritaba el harem, prohibido. Consumir sangre era una abominación ante los ojos de Alá. Era impuro. Era la condenación eterna. Pero luego pensó en Laila. Pensó en el bastón del policía bajando hacia ella. Si él moría, ella estaba sola. Dios podía perdonarlo, o podía condenarlo. Pero Saddam no podía permitirse morir. No hoy.